Muchísimas gracias a los organizadores por esta honrosa invitación. Mi contacto con la ética en la universidad y en la educación en general se produjo en 1986, cuando, siendo yo representante de los profesores en el consejo de la facultad donde trabajaba en la Universidad de los Andes, se presentó el caso de 5 estudiantes que habían copiado en un curso. Yo solicité al decano y a los colegas que me autorizaran a investigar, antes de tomar, porque claro, lo primero que se hizo fue sacar el reglamento y ver qué tipo de castigo había que imponerle a cada uno de los estudiantes. Yo solicité que se pospusiera 15 días la decisión de qué hacer en cuanto al castigo y se me permitiera hablar con esos 5 estudiantes. Y desde ese día vengo investigando y subrayo la palabra con, cada estudiante que incurre en una falta ética, cuáles son las fuerzas que operan en conducir a los individuos a comportarse de esa manera. En el informe que pasé en esa oportunidad al Consejo de la Facultad, yo planteaba que consideraba que una de mis conclusiones era que el 90% de la responsabilidad de que se hubiera producido ese acto de copia era de la institución y solamente el 10% de los estudiantes que habían incurrido en ella. Y entre más he profundizado en esta problemática, tal vez mayor es la responsabilidad, creo yo, más del 90% es de la institución. Y yo creo que eso no se mira. Se presume en general que una falta ética es responsabilidad 100% de quien la cometió. Y yo creo que ese es un error grandísimo. Esta investigación, todas estas investigaciones en que he venido en más de 20 años, me han conducido a concluir que los procesos educativos que nosotros tenemos institucionalizados están contribuyendo muchísimo más a la malformación que a la formación ética de estudiantes y de profesores. Y me atrevo hoy a lanzar una hipótesis, puedo estar por supuesto equivocado, por eso lo llamo una hipótesis, muy fuerte, que me parece, hasta donde yo puedo ver hoy, que es de donde surge el origen último de la problemática ética que tenemos en la educación en general. Y la planteo así: la falla más profunda en la educación que estamos dando en las instituciones educativas es que en ella desaparecen del escenario las personas que son los educadores y los educandos. Tanto educadores como educandos estamos escondidos detrás de una máscara que llamamos conocimiento. El conocimiento que se supone que unos tienen que enseñar y otros tienen que aprender. Y la persona integral, que es el profesor y que es el estudiante, no aparece en la relación docente en ninguna parte. Voy a plantear 3 de las muchísimas hipótesis que me han surgido de este trabajo sobre qué da origen a esto, qué hay que corregir para que esto empiece a transformarse. Leo la primera. Es esencial que aprendamos a distinguir muy claramente, tanto en la teoría como en la práctica. Esto es importantísimo, porque muchas veces nos movemos con mucha libertad en la teoría y la práctica no cambia nada. Entonces hay que reconocer, distinguir muy claramente, tanto en teoría como en práctica, entre lo que significa ser ético y lo que significa saber ética. Esto implica reconocer que para una persona saber ética esto implica reconocer que cuando una persona sabe ética, esto no garantiza necesariamente que sea ética.
Y a la inversa, que para que una persona sea ética no tiene ninguna necesidad de tener ningún conocimiento ético del que circula generalmente en el ámbito de esta disciplina. Voy a leerles un pequeño fragmento de un escrito. Yo tengo desde entonces miles de testimonios de estudiantes que finalmente se deciden a investigar qué los lleva a copiar, qué los lleva a cometer distintos actos de fraude, y finalmente lo descubren y dicen la verdad. Este es uno de esos estudiantes. Dice así: sinceramente en mi vida académica nada me causa mayor intranquilidad que realizar copia, porque este acto es una mentira muy grave que uno mismo se dice y acepta. He buscado soluciones y me he propuesto metas para dejar la copia, y aunque la he reducido considerablemente, no estoy totalmente libre. Él relaciona, fíjense ustedes, la profundidad de la relación que establece entre su tendencia a hacer fraude y la falta de libertad. Es una conexión extraordinaria. Lo que uno aprende cuando aprende a escuchar a los estudiantes, investigar qué los conduce a comportarse como lo hacen, yo creo que es el conocimiento esencial para que estos problemas empecemos a superarlos. Y continúa: durante este semestre he hecho copia en 3 ocasiones y las discusiones internas posteriores a la acción han sido muy fuertes. Me he sentido mal y me he sentido impotente para combatir las causas internas que me impulsan a copiar en los exámenes. Y después continúa en un ensayo un poco más largo, investigando esas causas internas, que es una investigación realmente prodigiosa. Y habla del miedo a no sacar la mejor nota, habla de la inseguridad, habla de las presiones que recibe en su casa, etcétera, etcétera. Una miríada de condiciones que conducen en un momento determinado a un individuo a comportarse como se comporta. Y nosotros, repito lo que dije al principio, asumimos que el 100% de la responsabilidad es de ese individuo, en lo cual creo que hay un error mayúsculo. Fíjense ustedes que este texto nos muestra que saber que es equivocado copiar no es suficiente para dejar de copiar. Y eso es uno de los puntos más profundos que tenemos que comenzar a reconocer. Y creo que esto es precisamente la consecuencia de la falla enorme que señalo como la falla fundamental, y es que el ser de las personas no se tiene en cuenta en la educación. En la educación lo único que tenemos en cuenta es el saber de las personas. Mientras no trascendamos el ámbito del saber para llegar al ámbito del ser en los procesos educativos, seguiremos con los problemas de corrupción y seguiremos también con los problemas de violencia. Segundo punto. Es esencial reconocer que nadie puede formar éticamente a nadie. Solo cada persona puede hacer con ella misma el trabajo que requiere para avanzar en su propia formación ética. Y se requiere el compromiso de esa persona con la realización de ese trabajo. Y en mi experiencia personal, con todos los estudiantes que he trabajado, ese compromiso se obtiene muy fácilmente cuando el estudiante siente que uno lo está comprendiendo y que no lo está enjuiciando, que está en una investigación conjunta para ver qué fue lo que lo condujo o la condujo a comportarse como lo hizo. Es esencial reconocer entonces que avanzar en la propia formación ética exige de cada persona un trabajo interno que nadie puede hacer por ella, y que este trabajo tiene que ver con el ser y no con el saber. Este es un trabajo que yo creo que en los procesos educativos que tenemos institucionalizados simplemente no se está haciendo. Solo trabajamos en el saber, no trabajamos en el ser. Y la última hipótesis. Este trabajo interno tiene que hacerlo cada persona en los instantes mismos en que está enfrentando los desafíos éticos más difíciles que la vida le impone. Y aquí voy a traer una segunda ilustración.
en un seminario que yo dicté durante muchos años, durante 10 años, en una especialización que ofrecía la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, se me pidió que dictara un seminario no técnico, y me inventé un seminario que se llamaba Control por Autoconciencia. Y les pedí a los estudiantes que proveyeran ellos mismos el material de trabajo a través de escribir testimonios sobre sus propias experiencias especialmente en el campo de la ética. Y en una de esas ocasiones, una estudiante que estaba en la gerencia media de una empresa, me escribió un texto en el que me dice que está en un conflicto tremendo con un compañero de trabajo, y que cada día se odian más el uno y el otro, y cada día se ponen más zancadillas el uno y el otro. Y me pregunta que qué puede hacer. Esto dentro del contexto de la metodología que yo fui desarrollando de trabajar con los estudiantes a través de intercambios escritos. Entonces, este texto me exigía a mí responderle por escrito. Y con base en mi propia experiencia, porque creo que a todos nos ha pasado eso mismo, como decimos comúnmente, hay gente que nos cae gorda. Ese es uno de los problemas éticos que yo he intentado trabajar en mí mismo con más intensidad. Y lo que fui descubriendo fue que la observación interna de mí mismo, cuando tenía esos sentimientos adversos ante una persona, me permitía descubrir cosas que yo jamás me hubiera podido imaginar. Y eso fue lo que le respondí a esta persona. Y esto fue lo que ella me escribió. Para ser sincera, inicialmente yo le dije más específicamente, le dije, mire, la próxima vez que vea a ese compañero, no lo observe a él, observe lo que ocurre en su interior. Y entonces esto es lo que dice. Para ser sincera, inicialmente intenté observarme solo para hacer el ejercicio. O sea, ella no pensó que eso lo fuera a conducir a ninguna parte. Pero noté que de este primer intento surgió un cambio de actitud en él. Eso me sorprendió. Hasta ese momento para mí era suficiente con que yo cambiara, pues en teoría quien tenía que verse beneficiada con el cambio era yo. Un poco el utilitarismo de que hablaba John en este terreno. Y en realidad sí me sentí beneficiada, pues pensaba, y oigan por favor con atención esta pregunta que ella se hace: ¿cómo es posible que una persona que no me cae bien cause tantos sentimientos adversos en mí? Ella empezó a sentirse avergonzada de ella misma. Eso es empezar a tomar conciencia del trabajo ético que ella tiene que hacer en ella misma. No sé si el sentimiento que ahora tengo hacia él, que ya no es negativo, coincida con que ya no ha vuelto a hacer cosas contra mí. Pero sea cual sea la situación, todo es positivo para mí. Ahora no me estresa tener reuniones en las que también esté él. Lo que es aún más sorprendente es que he llegado a ayudarle en cosas en las que solo ayudaría a mis amigos. Entonces hay un corolario que yo saco de este tipo de experiencias, porque en 20 años naturalmente ustedes se imaginarán la cantidad de testimonios que he recogido. Y el corolario dice: la esencia del trabajo que cada quien tiene que hacer internamente en sí mismo es la autoobservación sin juicio. Todas las conversaciones que yo he tenido con personas que han incurrido en problemas éticos, y he tenido inclusive oportunidad de conversar en las cárceles con paramilitares reinsertados, con sicarios que estuvieron al servicio de Pablo Escobar, y en todos esos casos he podido comprobar que cuando una persona se siente comprendida, empieza a decir la verdad con una libertad extraordinaria, y empieza un proceso en el que empieza a verse a ella misma y a descubrir ella misma el trabajo que tiene que hacer para reformarse. Por último, pongo este corolario general.
para que una institución educativa pueda contribuir eficazmente a la formación ética de las personas que la conforman, se requiere un esfuerzo conjunto y solidario entre la institución, a través de sus directivos y profesores, y cada estudiante individual. Innumerables testimonios que tengo de estudiantes, su principal queja es la incomprensión que ellos sienten de sus profesores y de su institución. Al estudiante como individuo le corresponde hacer el trabajo interno a que ya hice referencia en las hipótesis anteriores. Y a la institución le corresponde construir con cada estudiante, a través de sus directivos y cada uno de sus profesores, una relación de confianza y respeto mutuo que induzca y mantenga este esfuerzo conjunto sin acudir a ningún tipo de imposición. Pero las instituciones educativas y sus profesores, que somos los principales responsables en todo proceso educativo, no estamos haciendo el esfuerzo que nos corresponde para atender la dimensión formativa de los individuos que las constituimos. Muchas gracias.